Es jueves y está con nosotros, como siempre, el doctor Moisés Calderón, especialista en cirugía cardiotorácica, y nos trae también al doctor Luis Valdés, especialista en medicina interna y reumatología. Bienvenidos. Bienvenidos. Ambos. ¿Cómo está, doctor? Para hablar de la fibromialgia. Sí, como ustedes saben, recibimos correos del público que nos pregunta sobre algunas enfermedades o algunos achaques o males y consideramos que era importante hablar de este tema y para eso le pedí a Luis Valdés que nos acompañara, ya que esta fibromialgia o este problema de salud se puede también confundir con otros problemas muy serios. Y entonces creo que es importante que nos platiquen de qué se trata y cómo abordarlo y con qué especialista ir. O sea, si resulta fibromialgia, ¿es el mejor escenario? Más o menos, pero más bien hay que ser muy específicos en si esta es el diagnóstico final, ¿no? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. La fibromialgia es una enfermedad que por mucho tiempo se ha visto como, pues me duele todo, pero realmente no tengo nada, ¿no? Me revisan y me exploran y me hacen estudios y mis marcadores de inflamación todos son normales y mis estudios inmunológicos y radiografías, todo sale normal. ¿Me duele todo qué es? Generalmente es musculoesquelético, tendones, es decir, me aprietan, me revisan, me toman la presión, me duele aquí en los hombros, me duelen las piernas, pero cuando yo lo reviso o un médico capacitado revisa al paciente, dices, pues la verdad es que no te encuentro nada mal. Esto fue un problema muy importante por muchos años, porque durante mucho tiempo la gente decía, pues es que esta paciente no tiene nada y al final a lo mejor tiene otro problema y pues realmente no es algo orgánico o algo médico. Sin embargo, en 2013, por ahí más o menos, vino un estudio muy importante de unas resonancias magnéticas funcionales, donde a la persona que le aplican la presión suficiente como para que la punta del dedo se vuelva blanca, le dolía. Y realmente le dolía y en la resonancia funcional se activaban zonas de dolor y no de tacto, comparándolo contra una persona que cuando lo tocas se activa en las zonas de tacto. Y ese fue un parteaguas muy importante en ese diagnóstico, porque al final nos dimos cuenta que sí es un problema médico, que sí les duele, que aunque no tenga nada inflamado, no se le pone rojo, grande, caliente, ninguna articulación ni nada, sí le duele al paciente. Y eso es un tema importante porque al final la forma de tratarlos va a ser diferente que un paciente que tenga lupus o artritis reumatoide o artritis con psoriasis o algún otro problema que requiere inmunosupresión. Lo más importante en medicina es no dañar. Al final, si yo le voy a dar tratamiento a un paciente para disminuir su sistema inmune por artritis reumatoide, pues le va a ir bien a la artritis reumatoide, pero lo voy a exponer a infecciones. Pero si el paciente tiene fibromialgia, debo darle un tratamiento que disminuya estas actividades o señales de dolor que van de la periferia hacia el cerebro. Eso es un concepto que ahora se le llama como nociplástico. Si yo pongo la mano en la mesa y está caliente, ay, pues me quema, ¿no? La quito. Eso es un efecto nociceptivo. Me duele, la quito. Pero si lo pongo y no está nada mal y yo lo siento como que me quema, se le llama nociplástico. Y al final lo que buscamos es que el paciente sepa, uno, pues que no está imaginándose cosas, o sea, que realmente le está ocurriendo algo. Sí, porque qué difícil que te digan nada y sientas dolor. O que vayas con 5 médicos y 3 familiares y el vecino y el primo ya te dijo, es que a mí ya me pasó eso y al final pues me dijeron que no tenía nada, ¿no? Entonces se vuelve un poco complicado porque hay que explicarle al paciente que pues sí existe este problema y que se le puede dar tratamiento, pero también hay que explicarle a la población general y al resto de médicos que hay muchos pacientes que cuando vienen con nosotros pensando que tienen fibromialgia, a veces tienen otros problemas, a veces sí tienen artritis, a veces tienen enfermedades metabólicas, tiroides, miopatías inflamatorias, a veces tienen hernias en la columna y pues, al final el paciente dice, pues es que me dijeron que tengo fibromialgia y pues así voy a vivir, pero pues realmente hay que ser muy cuidadosos porque creo que es decirle a un paciente que así le toca vivir cuando a lo mejor era otra cosa. ¿A dónde hay que acudir para que nos hagan este diagnóstico? O sea, ¿con qué especialista? ¿Qué tenemos que buscar? La mayor parte de los pacientes que buscan atención, lo buscan con su médico de atención primaria. Suele ser el médico pues, familiar, el médico general, en la consulta que te tocaba por otro motivo, ya que quieren no se me quita el dolor. Y hay muchos médicos que se quedan con el paciente, lo cual creo que está bien. En el país somos 1000 reumatólogos más o menos en todo el país. Realmente creo que no somos suficientes especialistas como para atender esta parte. Sin embargo, sí quedar o ser muy claro con el resto de colegas que si de pronto no me queda claro que ya le di tratamiento y no mejora, hay que pensar o considerar que al menos deba ir una ocasión al reumatólogo este paciente y buscar tocar la puerta de algún reumatólogo, que aunque somos pocos, siempre va a haber alguien que le pueda dar esta oportunidad de revisar y estar seguro que no se nos está yendo ningún otro diagnóstico. ¿Cuáles son los puntos para darnos cuenta
que podemos tener esto y que hay que acudir al médico? Porque de repente a lo mejor dices, bueno, ya te acostumbras a vivir con el dolor y me duelen las manos, pero pues, ¿cómo saber cuáles son esos puntos sensibles? Sobre todo cuando es algo que no es característico de algo puntual, ¿no? O sea, si no sé, me pegué, se me Como inflamó, ahí. se me inflamó la mano, entonces pues me duele solamente la mano o tengo un ataque de gota en un pie, pues algo muy localizado. Sin embargo, cuando tengo dolor en distintas zonas donde los músculos y tendones se insertan con las articulaciones, que suele ser codos, los hombros, las ¿Duele igual en el rodillas. codo que es el mismo dolor? Sí, fíjate, normalmente lo que hacemos es que revisamos al paciente y hacemos la presión suficiente justamente en los tendones del codo, de los hombros, las piernas, las rodillas. Suele quejarse mucho de dolor el paciente, incluso con el baumanómetro, el equipo que usamos para tomar la presión. En el momento en que le estamos tomando la presión, muy típico, el paciente dice, ay, me duele demasiado, ¿no? Y algo que pues No tendría por qué doler. durante la mañana revisaste 8 pacientes y nadie se quejó y de pronto él dice, oye, me duele demasiado. Ahora, ese dolor en esos puntos es un dolor simultáneo, es decir, duelen al mismo tiempo las rodillas y el hombro y las, etcétera. Generalmente cuando lo revisas se quejan en todos los lugares. Sí habrá quien te diga, ¿sabes qué? Es que hoy me duele más de un lado, me duele más del otro. Y en el tratamiento y en la evaluación, pues al final también damos relajantes musculares, porque si a usted le duele algo, pues aunque esté inflamado o no esté inflamado, va a estar con esta posición o va a terminar con alguna contractura o seguramente por la noche no va a poder tener un descanso reparador. Y al final, pues lo que buscamos en el tratamiento es modular un poco las vías de inflamación, bueno, no tanto, más bien las vías de dolor, y buscar también a veces dar relajantes musculares, terapia física, ejercicios donde el paciente se vaya sintiendo cada vez más cómodo, y esto sí tiene un poco de repercusión en la calidad de vida. Pero, ¿Es común? Sí, ocurre con cierta frecuencia. Por ponerlo en números, que a veces es un poco más objetivo, la población en México con artritis reumatoide es aproximadamente 1 o 2% de la población. La gente con fibromialgia puede ser entre 3 y 5%, es decir, es mucho más común. Sin embargo, la evaluación debería de hacerse al menos en una ocasión por un reumatólogo, desde mi punto de vista. Qué difícil esto que nos decían hace ratito, ¿no? O sea, puede ser que vayas al doctor y el mismo doctor te diga... ¿No tienes nada? Pues, no tienes nada, o sí tienes fibromialgia y no sea fibromialgia, y entonces vivas con eso toda tu vida, porque imagino que además es un tratamiento, ya es una condición que no se quita la fibromialgia, o sea, nada más se controla. Se controla, o sea, no es algo que se quite. Sí puede ser que de pronto tengas mejores momentos que otros, ¿no? De pronto habrá pacientes que, pues de pronto hice mucho ejercicio, me volví deportista, ahora hago natación, hago un ejercicio de bajo impacto que ha condicionado un poco mejor mis músculos, me siento bien, estoy en un buen momento de la vida. A lo mejor es donde dices, bueno, vamos a empezar, a ver si le puedo empezar a bajar algunos medicamentos, y habrá momentos donde el paciente se sienta mucho mejor. ¿Qué tan bueno es pedir dos opiniones? Yo creo que está bien siempre y cuando estés yendo con algún médico realmente calificado Sí. para evaluar esta enfermedad. O sea, si tú vas y le preguntas al de la esquina y luego al de la otra esquina, pues vas a acabar mucho más confundido. Pero si realmente fuiste con un reumatólogo certificado que está actualmente avalado por todos los consejos y demás, pues yo creo que no debería haber mucha diferencia. Sí puede haber que de pronto diga, sabes que yo creo que debemos buscar un poco más o que terminen de abordar, pero no debería de haber una gran diferencia entre el diagnóstico de uno y de otro, tal vez en el Consiste el tratamiento. tratamiento. Normalmente lo que hacemos es dar medicamentos que modulan las señales de dolor de manera periférica central, es decir, de fuera hacia adentro. A los antidepresivos pueden tener una buena función en esto, hay algunos antidepresivos que nos ayudan en esa parte. Y como mencionaba hace rato, algunos relajantes musculares podrían ayudar sobre todo a las contracturas que te puede causar, la terapia física, la rehabilitación y el ejercicio de bajo impacto. No hay mayor riesgo, o sea, no es una enfermedad que te puedas morir por esta enfermedad. No, realmente no. O sea, el tema aquí es calidad de vida, no expectativa de vida. Y eso, Sí. eso Y sí. hay de un deterioro, me imagino, también. Pues puede haber cada vez peores síntomas, y sobre todo esta parte pues psiquiátrica también, donde pues es que me dicen que no tengo nada y me siento mal. O si ¿Qué todo hay? el tiempo estás con dolor, ¿Qué ¿no? hay? ¿Cómo saber que no es fibromialgia y que es otra cosa? Esa es la parte que creo que le toca, al menos en una ocasión, a un reumatólogo. El reumatólogo sí debe estar seguro de que no tenía una radiculopatía, un problema de la columna apretando un nervio, que no tenía una inflamación de los músculos, que no tenía artritis psoriática, alguna artritis que nunca tienen anticuerpos positivos, pero el paciente le duele. Y al final eso, pues, si va con un reumatólogo, deberíamos de poder captar estos pacientes para darles el tratamiento apropiado y que no caigan en, pues dicen que no tengo nada. ¿Hay algún análisis de sangre o de algo que tengamos que hacernos? Yo sé que el check-up y todo, pero frecuentemente
exactamente como decir una vez al año, decir, te puede dar indicar un poco de cómo está, porque estás de la biometría hemática de 36 elementos. Muchas veces el diagnóstico es por exclusión. Es correcto. O sea, yo puedo amanecer con un dolor en un hombro porque dormí chueco. Ok. Tal vez voy al médico, me da un analgésico y se me quita. Pero si esto se vuelve una condición crónica, pues tengo que ir al médico. Claro. Y si el médico me hace todos los estudios y todos salen negativos, es donde tengo que pensar en fibromialgia. Okay. Porque es por exclusión. Es correcto, es correcto. Okay. Básicamente lo revisamos, evaluamos la respuesta en la exploración física, estamos seguros que no tiene otro problema, que en la historia clínica, en lo que nos cuenta el paciente, no hay alguna característica que sugiere inflamación, sino más bien un dolor que el paciente percibe, pero que nadie más puede entender. ¿Hay algo que podamos hacer o que la gente pueda hacer en casa para empezar a ver si... Sobre todo, digo, aquí la parte en la cual el paciente suele comunicarse, ¿no? Oye, a ver qué dice tu tía, a ver qué dice no sé qué, pues explicarles y decirles, pues, oye, si te duele tanto tiempo algo y ya te dieron analgesia y ya te dieron tratamiento, ya recibiste tratamientos, pide que al menos una ocasión un reumatólogo te revise para que estemos seguros que no tengas un problema. ¿Cuánto ¿Qué la tiempo es mucho provoca? tiempo? Perdón. Yo pienso que típicamente un dolor que tarda entre 2 y 6 semanas que no se recupera, yo creo que ya es algo que hay que evaluar. ¿Qué la provoca? O sea, ¿es hereditario? ¿Podemos prevenirla? ¿No se previene? El componente genético o hereditario no es tan contundente, podría haber cierta predisposición, pero no es tan contundente. La causa un poco más fina, que es una pregunta muy bonita, es tal vez yo lo llamaría como una disautonomía. ¿Qué significa eso de una disautonomía? Si yo veo una pared y todo está bonito, pero un foco tintinea o brilla de manera normal, a lo mejor hay algo mal en el cableado, el cable está pelado o hay algo mal ahí, y eso es una disautonomía. Probablemente un nervio no está teniendo una buena conexión en el músculo y en el tendón, y el paciente dice, me hicieron esto y me dolió. Y eso percibió. Pero ahí, realmente. aunque tengas una vida sana, comas, no tiene nada que... O sea, bueno, siempre es bueno, pues, pero me refiero a que esto no es lo que lo genera. Es una cosa ahí. Sí, o sea, realmente el paciente puede falló. ser sano y tener todo. Puede ser un perfecto en la atleta. vida, puede ser un atleta y hacer su vida normal, pero de pronto pues tiene un componente donde sus nervios no hacen una buena conexión y cada que me revisan me duele. Duele, ok. Ahora, me parece que lo más importante en como en muchos otros casos, es decirle a la gente, no es normal vivir con dolor. Nunca. Sí, No, es correcto. ningún dolor, de ninguna índole. es. Si duele Siempre algo se los decimos. permanentemente, hay que acudir al médico. Sí, porque nos acostumbramos, ¿no? A vivir con... Sí, siempre me algo duele la duele, cabeza. pero- sí, pues colitis, siempre tengo colitis. No, Sí. ya ni modo, pues ya para qué voy. Te acostumbras a vivir con dolor. Muy importante esta parte, ¿no? El paciente que pierde calidad de vida de pronto dice, pues es que así me toca y realmente no. O sea, realmente la atención médica es para que nosotros estemos seguros que se puede optimizar, que si tienes colitis, que si me caigo y se me baja la presión. Todas estas cosas son las cosas que hay que atender y no normalizar, sí estoy de acuerdo. Doctor Luis Valdés, gracias. Mucho gusto. Gracias por Muchas estar aquí. Gracias, Calderón. Gracias Gracias, por gracias. compartir a tantos doctores maravillosos.